¿Listo? Les voy a compartir de todas maneras toda mi pantalla para evitar cualquier tipo de error. Y por favor me confirman vocalmente que pueden ver la presentación. Sí, Sí, profe, sí se profe. oye. Sí, profe. Sí, sin problema. Listo, excelente. Sí, profe, sí. Otra cosa, muchas gracias, listo. Otra cosa que les pido por favor es que cuando tengan preguntas hablen, porque lo que está en el chat no está quedando grabado realmente en el video. De pronto ahorita sí, porque yo pues voy a mostrar el chat, pero es preferible que hablen. ¿Está bien? Entonces, Profe, por favor. una Hola, pregunta, sí. ¿será que podrías resolver el que te envié por correo? Es que como pues no se grabó la pantalla en el anterior video en el Teams, pues no pude revisar si lo que había hecho estaba bien. Pero es lo que yo te dije por el correo también. Lo que tienen que hacer es mirar qué es lo que está dividiendo a Q. Y entonces como ahí tienen que hacer como las orejitas de forma inversa. Reescribir eso como algo que divide a Q y ahí queda la expresión. Revísalo primero y si quieres lo miramos al final si tenemos tiempo. ¿Listo? Más bien. Dale, profe, listo, no hay ningún Listo, muy problema. bien. Entonces, bienvenidos otra vez. Todos están viendo la presentación. Por favor, hablen cuando quieran hacer una pregunta. Y en un ratico les voy a pedir que escriban sus nombres en el chat como forma de llamar lista, porque ahí queda quién escribió el nombre de quién, entonces no se puede que una persona extra escriba el nombre de ustedes o algo así. Entonces, así es que vamos a llamar lista más adelantico. ¿Listo? Bien, nosotros hemos quedado en leyes de Kirchhoff en esta zona. Habíamos hecho este ejercicio de dos mallas, que realmente pues era un poquito de álgebra y cosas de ese estilo. Lo que quiero recordar con las leyes de Kirchhoff es lo siguiente. ¿Y para qué lo quiero recordar? El objetivo de esta clase de hoy es que aprendamos otra técnica para resolver circuitos que algunas veces simplifica muchísimo las ecuaciones, pero muchísimo es demasiado. Obviamente las cosas fáciles no llegan gratis, tiene un costo. El costo hay que tener cuidado es porque hay una superposición de corrientes en ciertas zonas, pero en general este es el método que más se utiliza cuando se van a resolver circuitos. Este método que les voy a explicar se llama corrientes por malla cerrada. Eso no está explicado generalmente en los libros de física. En los libros de física pues se hace este método que digamos lo podríamos llamar corriente por cable. Y lo llamamos así porque, si ustedes notan, aquí tenemos en este circuito que está acá, tenemos que vamos a ver cómo está el grosor esto. Bien. Que esta corriente I2 realmente se está moviendo por todo este cable así, ¿cierto? Por eso lo llamo corrientes por cable. La corriente I1, vamos a ponerla de color azulito, la corriente I1 se está moviendo por todo este cable así, ¿verdad? Por eso lo llamamos corrientes por cable de nuevo. Y la corriente I3 se está moviendo por todo este cable de abajo. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos tres corrientes porque tenemos tres cables, pensémoslo así, porque tenemos tres posibles caminos para que se muevan las corrientes. Eso es lo que está sucediendo. Tenemos tres corrientes, tenemos entonces porque tenemos tres cables y por esas razones que nos salen tres incógnitas. Entonces, digamos que pensemos que en las leyes de Kirchhoff originales que hemos aprendido hasta ahora, lo que estamos haciendo es generar ecuaciones. ¿Y cuántas ecuaciones vamos a necesitar? Pues tantas ecuaciones como corrientes tengamos. ¿Y cuántas corrientes tenemos? Pues cuántas cables tengamos. Bien, entonces a este método lo vamos a llamar, al método de la ley de Kirchhoff, lo vamos a llamar corrientes por cable, porque lo que estamos haciendo es definir corrientes por cada cable que estamos viendo ahí. ¿Está bien? Corrientes por malla, lo que va a hacer, este nuevo método que vamos a aprender mágico hoy, es que vamos a decir que por toda esta malla, por ejemplo la externa, por toda esta malla va una corriente. Eso es lo que vamos a decir, por eso se llama corrientes por malla. Y luego vamos a poder decir, por ejemplo, que por esta otra malla cerrada va otra corriente. Voy a hacerlo un poco más grueso. Entonces tenemos, por la malla de afuera, vamos a decir que va una corriente completa, que la vamos a llamar I1. Y después escogemos cualquiera de las otras dos mallitas, puede ser esta, y vamos a decir que por acá hay otra corriente que es I2. Obviamente esa I1 y esa I2 de color negro son completamente diferentes a la I1, I2 e I3 que teníamos antes.
Pero miren que solamente en este problema, ahora nuestras incógnitas se han reducido. Ahora solo tenemos que calcular I1 e I2. ¿Está bien? ¿Cuál es el costo de este método? Porque pues nos redujo el número de variables. El costo es el siguiente. Digamos que esta corriente vaya en esta dirección, ¿sí? I1, vamos a suponer que va así. Y vamos a suponer que I2 va de esta manera. Entonces voy a hacer algo más útil. Voy a dibujar I2 de color rojo para que se diferencie un poco mejor. Entonces esta es nuestra corriente I2. Vamos a decir que va en esta dirección. ¿Y cuál es el costo por el que viene este método tan bonito que por qué no me lo enseñaron antes y yo podía hacer las cosas más fáciles? El costo es que ustedes van a tener zonas, ya me acabaron los colores, van a tener zonas como, y la voy a resaltar de color verde, no tiene nada que ver con la corriente original que hemos pintado, zonas como este pedazo de cable, ¿sí lo ven? En donde tenemos dos corrientes. En este cable tenemos a nuestra corriente nueva I2, ¿cómo la llamamos? Sí, I2, que va hacia abajo, pero también tenemos a nuestra corriente nueva I1, que va hacia arriba. O sea que la corriente total en este cable, en este que le estamos haciendo zoom, la corriente total sería I1 menos I2 o I2 menos I1. Y ese es el costo, que hay algunos cables que van a tener superposición. De hecho, todo este cable, si ustedes lo ven, todo este cable, ¿sí? Toda esta sección tiene ese problema, ¿cierto? Podríamos llamarlo problema, pero pues simplemente es esa condición, que hay dos corrientes nuevas. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es a tratar de aplicar este método, porque es un método que simplifica muchísimo los problemas y tratar de no caer en los problemas de mezclarlos. Observen una cosa, si yo estoy diciendo que por aquí por fuera va esta corriente I1, y si estoy diciendo que por aquí adentro va esta corriente I2, observen que no hay divisiones de corriente. ¿Sí ven que yo no estoy diciendo que cuando llegan aquí a este nodo se están dividiendo? No hay divisiones de corriente. Y como no hay divisiones de corriente, en este nuevo método no hay nodos. Y eso implica que no se aplica la primera ley de Kirchhoff. Error típico es tratar de aplicar la primera ley de Kirchhoff en este nuevo método de corrientes por malla, siendo que aquí no hay nodos. Aquí solamente tenemos mallas, y en esas mallas lo que tenemos que hacer es calcular los voltajes. Entonces, chicos, hoy lo que vamos a aprender es un nuevo método. ¿Cuál quieren hacer ustedes o cuál deben hacer? El que quieran. ¿Por qué les enseño esto que no está en los libros de física? Porque les puede simplificar la vida. Pero como todo, tengan cuidado, no vayan a confundir los dos métodos porque no tiene sentido mezclarlos. O ustedes escogen que van a tener corrientes y nodos, o sea, corrientes por cable, método original de Kirchhoff, o ustedes escogen que no van a tener nodos y por lo tanto van a tener corrientes por mallas cerradas y ese es el nuevo método que vamos a aprender hoy. Profe, Entonces la idea, ¿sí? ¿es posible que no se pueda aplicar el segundo método? La condición para que no se pueda aplicar el segundo método sería que no existieran mallas. Eh, yo creo que no es posible. No sé, o sea, no sé. Para lo que yo he visto, en todos los circuitos que hemos visto nosotros y que vamos a resolver, se puede aplicar. Vale, profe. Ahora, no puedo afirmarlo que en forma general, ¿sí? ¿Cierto? Es como cuando uno le piden una demostración y entonces uno lo demuestra con dos casos especiales, pero eso no es una demostración, simplemente es una verificación. Entonces yo no te lo podría afirmar que no se puede aplicar siempre, tal vez de pronto cuando haya métodos como cuando haya fuentes raras, por ejemplo solo de corriente o algo así, hay que tener cuidado, pero eh, por ahora digamos, yo no pienso que no se pueda aplicar. Estaban haciendo una pregunta en el chat, creo, ¿cierto? ¿Alguien? Entonces dice, Tomás, dice, ¿este método se debe aplicar para el laboratorio? No es que se deba, pero se puede. O bueno, depende. Creo que la tarea sí. La tarea para el laboratorio, como les decía la vez pasada, es que resuelvan ese circuito del laboratorio con las leyes de Kirchhoff normales, un montón de ecuaciones. Ahora que lo resuelvan con este método que vamos a ver hoy, muchas menos ecuaciones, y que después lo implementen en Tinkercad y verifiquen que lo que ustedes predijeron teóricamente da. Por ambos métodos nos tiene que dar lo mismo. Por ambos métodos tiene que dar igual, pero pues hay que tener cuidado de, de qué corrientes estamos hablando. Entonces vamos a pasar a otra paginita
Ay, lo puedo controlar desde el computador, wow. Bueno, listo. Vamos a pasar a otra paginita y vamos a ir a este método directamente. Entonces aquí voy a hacer un pequeño zoom en esta zona. Esto es un circuito en donde se está definiendo ese método de corrientes por malla y corrientes por nodo. Entonces miren, hagamos un ejercicio. Primero que todo, acá, ¿ustedes qué creen? ¿Que se está utilizando el método original de corrientes por malla o se está utilizando el método nuevo de corrientes por nodo en este dibujo que está acá? Por malla, Por malla sí. ¿Por qué por malla? porque hay dos corrientes y no hay divisiones. Perfecto. Entonces aquí el dibujo ya nos está indicando que se está haciendo este problema por corrientes por malla. Pero para que ustedes puedan diferenciar qué significa hacerlo por corrientes por malla y qué significa hacerlo por corrientes por nodo, vamos a hacerlo por los dos métodos. Entonces lo que les pido es resuelvan este circuito con la forma original de corrientes por cable, ¿sí? En donde sí hay nodos. Para que todos hablemos lo mismo, voy a definir tres corrientes. Voy a decir que, por ejemplo, por aquí va la corriente I1. Y para que no nos confundamos, voy a hacer algo mejor. Voy a decir que esta es la corriente IA, para no confundir con la I1 que está aquí dibujada. Entonces la corriente I1 va por acá, IA va por acá, IA va por acá. Vamos a definir una segunda corriente que va a ser IB. Voy a definirla, por ejemplo, así. IB va por acá, va por acá, y va por acá, IB. Y voy a definir una tercera corriente que va a ser IC, IC e IC. Las polaridades de las resistencias, ¿cómo serían para estas corrientes originales que estamos haciendo? Para IC sería más menos, porque entra por el lado de mayor potencial y sale por el de menor potencial. Para IB tendríamos más, menos, ¿cierto? Y para la roja, para IA, tendríamos pues así como está acá, más, menos. Entonces ya pusimos las corrientes, ya pusimos las polaridades. Por favor, resuelvan cuántos son los valores de las corrientes, dado esos valores de resistencias y de voltajes. Entonces para eso Profe, tenemos 5 minuticos para que lo hagan, ¿listo? profe, Sí. el hecho que esté conectado a tierra no afecta en nada. No, no afecta en nada, simplemente es un punto de referencia. Entonces lo ignoran, esa tierra que está allá abajo. Simplemente eso nos sirve es como para dar potenciales de referencia. Por ejemplo, la fuente E2 tiene 10 voltios respecto a ese punto en la Tierra, por ejemplo. Ok. Entonces, por favor, como les digo, resuelvan este circuito con esas corrientes de colores que son el método original que hemos aprendido hasta ahora, que es el método de corrientes por eh, cable. ¿Listo? Y es una buena forma de practicar. Les voy a dar por lo menos unos 3 o 4 minuticos para que lo hagan ustedes, se planteen las ecuaciones y empiecen a tratar de resolver la cosa. Y luego pues lo voy a hacer yo y bueno, para que lleguemos todos como al mismo valor específico. Y luego lo vamos a hacer por el nuevo método, despacio, para que ustedes vean las ventajas y desventajas. Y entonces después puedan escoger cuál método les gusta más. Voy a quitar mi micrófono mientras tanto, pero ustedes pueden hablar cuando quieran. De hecho, chicos, ustedes también pueden compartir su pantalla, por si acaso quieren con el celular mostrar lo que están haciendo, o si alguien como Santiago, por ejemplo, tiene eso en la tablet, entonces quiere mostrar lo que tiene para hacer una pregunta, ustedes también pueden compartir la pantalla. Profe, qué pena, ¿puedes poner la presentación otra vez?
Listo, chicos. Vamos a arrancar entonces, y perdón si los asusté. Vamos a empezar la solución de esto. Recuerden cuando tenemos este tipo de sistemas desarrollados por las leyes de Kirchhoff originales, lo ideal es utilizar primero la primera ley, porque es la que produce las ecuaciones más sencillas, y luego se utiliza la de los voltajes por malla. Entonces, la primera ley nos indica que utilicemos alguno de los dos nodos que hay, solo uno porque solo hay uno independiente. Recuerden que siempre es el total menos uno. Digamos que voy a escoger este nodo que está acá. Y entonces, lo que tendríamos en ese nodo es que lo que entra, que es más IC, menos lo que sale, que es IA, menos IB, esto vale 0. Esa ecuación ya quedó, ya está lista. Voy a hacerle un poquito más de zoom a esto para que me quepa. Listo, y ahora tenemos que escoger dos mallas. Tenemos que escoger dos mallas que nos permita pues hacer la sumatoria de voltajes. Entonces, ¿qué mallas podríamos escoger? ¿Ustedes qué proponen? ¿Mallas internas, ambas? ¿Alguien tiene alguna propuesta? Sí, las Sí, dos. profe, las dos internas. Bueno, las internas. Entonces vamos a hacer las internas porque les gusta hacer las internas. Pero pilas porque a veces casi siempre es más fácil hacer las externas. La externa y una interna nomás. No importa. Entonces vamos a hacer la interna. Y para la interna voy a hacer la de la izquierda. Voy a arrancar aquí en A. Y me voy a mover hacia B y voy a ir caminando en esa dirección. ¿Listo? Hasta que la cierre. Entonces arranco en A, me voy hacia B, ahí no pasa nada. Luego como paso por la fuente E2, se sube el voltaje, entonces tomaría más 10. Sigo caminando. Cuando paso por esta resistencia, de acuerdo al voltaje de la corriente IB, se sube, ¿cierto? Pasa de menos a más, el verde. Sería menos 6 por... ¿por quién? Por IB, perdón. Menos 6 por IB. Luego voy caminando por acá, no pasa nada, no pasa nada. Luego aquí subió otra vez el voltaje. Yo aquí me equivoqué, aquí era más. Más 1 por IC, o sea, más IC. Sigo por acá, aquí cae el voltaje, menos 5, y esto me da 0. Esto es un 5. Profe, una cosa, ahí no, ahí no sería más 6 por IB. Sí, más 6 por Ah, IB. sí. Ok. Sí, o sea, yo había puesto un menos y estaba mal y lo corregí. Muchas gracias por estar aquí. Listo. Esta sería la segunda ecuación para la malla interna de la izquierda y ahora vamos a hacer la malla interna de la derecha. Voy a pararme en B y lo voy a recorrer en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, arranco hacia arriba. Le voy caminando, aquí se sube, sería más 10 otra vez. Luego sigo por acá, aquí se vuelve a subir, que sería más 6 y B. Luego voy por acá, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Por aquí se baja, entonces sería menos 2 y A. Y luego ya volví y terminé. Entonces igual a 0. De Profe, qué nuevo, pena, ahí viendo con no el sería método menos original. 6 IB, Señor. no sería menos 6 IB, No, o sea, porque que mira que yo estoy parado en B y estoy caminando hacia arriba. Entonces, cuando voy y caminando hacia arriba en esta zona se sube y mira los signos, la polaridad verde, también se sube. por qué a un lado aparece una polaridad así y al Ya otro vamos lado se para eso. cambia? Ya vamos para eso porque recuerden que este dibujo estaba hecho para un circuito con el nuevo método. Ok, es para el otro método, sí, listo, gracias. Sí, exacto. Por eso es que a mí me tocó dibujar con colores encima el viejo método. Listo, listo, gracias, profe. Bueno, buena pregunta, gracias. Listo. Entonces tenemos esas tres incógnitas. La idea es resolver las tres incógnitas, a ver cuánto nos da. ¿Cuál sería mi estrategia para resolverla? Yo lo que haría sería buscar la corriente que no esté repetida en las dos ecuaciones de abajo, que sería, o sea, la que yo no despejaría de la primera ecuación sería IB. Porque si yo despejara la primera ecuación IB, tendrá que reemplazarla acá y tendrá que reemplazarla aquí. O sea, en dos ecuaciones más. Entonces es mucho trabajo. Yo despejaría, por ejemplo, IA o IC y la reemplazaría abajo. Entonces,
Yo creo que nos vamos a intentar para no quedarnos sin tiempo, pero voy a ver, si me demoro mucho, entonces me toca hacerla numéricamente. Pero entonces de la primera, yo tendría que IC es igual a IA más IB, ¿cierto? Más IB. Y esta IC que obtuve aquí, la voy a meter acá. Entonces al hacer ese reemplazo, tendríamos 10 más 6IB más IC, que es IA más IB, menos 5 igual a 0. Voy a simplificar, 10 menos 5 da 5, 6IB más 1IB da 7IB, 1IA, da 1IA, y esto me da igual a 0. Entonces tenemos esta nueva ecuación que solo relaciona a IA y a IB, y la que no hemos usado, que es esta, también solamente relaciona a IA y a IB. Entonces podríamos, por ejemplo, de esta nueva que obtuvimos despejar IA, meterla en la que no hemos usado allá arriba, y ya con eso despejamos IB y nos empezamos a devolver. Entonces esta ecuación tendríamos que IA es igual a menos 5 menos 7IB, ¿cierto? Y entonces esto lo metemos aquí. Entonces obtendríamos, vamos a hacer aquí una división, 10 más 6IB menos 2 factor de menos 5 menos 7IB igual 0. Voy a hacer un zoom acá porque me estoy quedando completamente sin espacio. Sigo utilizando este programa que me deja frenado. Y entonces, vamos a ver que sí va a quedar mejor escrito también, no como un niño de 5 años. Entonces tendríamos 10. 10. No, pero no es rojo. 10, 10. Menos 2 por menos 5 daría otro más, 10. O sea, hice esta multiplicación con este número. ¿Sí? Ya tengo esos datos. Más 6IB, que es este. Menos 2 por menos 7IB da más 14IB. Entonces, más 14IB. Y esto me da 0. 10 más 10 da 20. 6 más 14 da 20. Igual 0. Y entonces finalmente acá tenemos que IB es igual a menos 1. Entonces ya tenemos IB. Y ahora podemos empezar a devolvernos, ¿cierto? Como IB vale menos 1, entonces ya, la ecuación que teníamos antes, esta, tendríamos que IA es igual a menos 5 menos 7 por menos 1, o sea, menos 5 más 7, o sea, eso nos daría 2. Y A es igual a 2. Y B va en el sentido contrario al que escogimos. Y A sí va en el sentido que escogimos. Y con estas dos, utilizando esta tercera ecuación que hemos sacado, y C sería la suma de esos dos. Y 2 menos 1 da 1. Entonces finalmente ya están nuestras respuestas. Y A vale 2, y B vale menos 1, e C vale 1. ¿A alguien no le dio así igualito? ¿A alguien sí le dio así igualito a mí? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Profe, Listo, igual. con eso ya lo verificamos. Una forma también de verificar esto es meterlo rápidamente, no sé, en un software que resuelva estas cosas, ¿cierto? No sé, GeoGebra, vamos a ver. Pues para estar seguros. Pero pues en un examen uno no puede hacer esto, ¿no? Pero como estamos en una presentación y queremos que todo quede súper bien, vamos a hacer, entonces aquí yo creo que la sintaxis es escribirle sol y uno le pone acá las ecuaciones que quiere resolver, que sería IC menos IA. No lo he usado, listo, estoy viendo a ver si nos da esto bien. Menos IB
igual 0, 10 más 6IB menos 2IA igual 0, y la otra es 10 más 6IB, yo escribí primero la tercera y después la segunda, más 6IB más IC menos 5 igual 0. Y creo que la sintaxis es que aquí le decimos que nuestras incógnitas son IA, IB e IC. Vamos a ver qué sale. No me está haciendo caso, así no se escribe. Ilegal, no sé qué. No me quiero quedar con la gana. GeoGebra, solve system of equations. De hecho, no me gusta perder. No sé si es que aquí no le gusta que le ponga así, prefiere multiplicando. Yo estoy seguro que lo hicimos bien, pero bueno, esto es simplemente como para verificar. Solve, equation in X, solve, dos ecuaciones, solve, entonces se pone la ecuación X igual a no sé qué, coma, Y igual a no sé qué, coma X, coma Y, ahí está. Solve, 2 al cuadrado no sé qué, A, B. Pues así es, y no me quiere dejar. Tal vez porque quiere que yo esté en otro modo. Ay, qué pesar, no me dejó. Bueno. Tal vez es esta versión que yo tengo y la verdad lo estoy haciendo mal. Entonces, bueno, vamos a dejar, vamos a confiar. Otra sería Wolfram Alpha. Profe, pues yo lo puse en un solucionador de sistemas de Gauss-Jordan y me dio que como tú lo hiciste estaba bien. Ah, bueno, listo. Eso es lo que quiero verificar. Vamos a ver si aquí si lo pongo, este man me hace caso. Pero ya con lo que dice Santiago, pues ya estamos tranquilos. Y 6 concatenate variables, y C menos IA menos IB, y B menos 2IA, 6 IB, ¿qué? Ah, no, esto está peor. Esto está entendiendo que eso es la unidad imaginaria. Bueno, le borro la I. Y si no funciona ahí, nos guiamos por Santiago. Ahí está. A igual a 2, B igual a menos 1 y C igual a 1. ¿Sí? Entonces eso era lo que queríamos. Listo, por fin. No, estoy bravo con GeoGebra. Volvamos. Pero GeoGebra es muy bueno. Es mi culpa que no lo sé usar bien. Listo, entonces ya tenemos nuestras soluciones. Eso es lo que deberíamos hacer. Como ustedes pueden ver, pues no es que sea demasiada álgebra tampoco. Uno puede decir que esto sea exageradamente mucha álgebra. Hay que ser sinceros. Pero pues tener 3 ecuaciones tiene su gallito, ¿no? Y hay sistemas en donde ustedes les pueden empezar como en el rombo que tienen que hacer para el circuito o algo así, pues les van a salir como 7 ecuaciones. Entonces ahí la cosa pues se vuelve mucho más fea, ¿sí? Entonces, por esa razón, digamos, es que yo quiero que ustedes vean este nuevo método. Entonces, en este nuevo método, vamos a dejar ya el viejo método, ya tenemos las respuestas, ya sabemos a dónde queremos llegar. Por este nuevo método se resuelve este sistema de la siguiente forma. Ustedes, primero, escogen las corrientes que quieren definir por mallas. Recuerden que en el nuevo método no existen los nodos. Primera cosa, en el nuevo método no existen los nodos. O sea que no podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff. Entonces, bueno, ustedes escogen las corrientes por malla. ¿Cuántas mallas creen que hay acá? Mallas cerradas. Olvídense los voltajes, estamos hablando de caminos cerrados en el circuito. ¿Cuántas 3. mallas hay? 3. No, Hay 3. Hay 3 caminos, pero solo 2 Pero son son independientes. ¿Está bien? Entonces, de estas 3, ustedes solamente esos 3 posibles caminos
¿Que cuáles son? Las ventanas internas o la ventana externa, ¿cierto? De esos tres posibles caminos, ustedes solamente pueden escoger dos, porque recuerden que no, esos tres no son todos independientes entre ellos. Entonces escogieron dos. Aquí en este problema, en este dibujo, se escogieron las mallas internas. Ustedes pueden escoger una interna y una externa. O sea, ustedes pueden escoger lo que quieran, como siempre. ¿Sí? Como ustedes son todos rebeldes y eso, pues aquí pueden escoger lo que quieran, hacerlo como quieran, pero al final sí les tiene que dar bien. Eso es lo importante. Entonces, aquí en este problema particular, escogieron la malla de la izquierda y la malla de la derecha. Entonces, lo primero es escoger las corrientes, como siempre. De nuevo, es que aquí no va a haber división. No caigan en la falla de pensar que en este nuevo método de corrientes por malla cerrada, no caigan en la falla de pensar que aquí hay división de corrientes. Entonces, primero se dibujan las corrientes que ustedes quieren y les ponen las direcciones, ¿cierto? Entonces aquí pusieron que esta corriente va siendo así en esta zona. No quiere decir que esa corriente está salida de los cables, lo que quiere decir es que en los cables los va recorriendo en esa dirección. Entonces lo mismo que haber dibujado aquí la flecha o aquí la flecha o aquí la flecha, ¿listo? Lo que pasa es que se dibujan, digamos, internamente simplemente para no rellenar tanto el circuito. Pero eso lo que está diciendo es simplemente en qué sentido estamos asumiendo que va la corriente. Luego se escoge la segunda ventana, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Luego se escoge la segunda ventana y se escoge también la dirección de la corriente. Aquí ustedes tampoco están obligados a que las corrientes vayan en la dirección de las manecillas de reloj o contraria. Upa, ese está mal. Nada de eso. Ustedes las escogen también en la dirección que quieran. Recuerden que si les sale con menos es porque va para el otro lado. Yo simplemente estoy recalcando las que ya están dibujadas en este problema. Profe, qué pena, escogemos las que son independientes, ¿sí? Sí, solamente dos corrientes se pueden escoger acá porque solamente hay dos mallas independientes. Entonces, ya tenemos esas direcciones. ¿Qué es lo que se hace después de haber escogido las corrientes en cualquiera de los dos métodos? Plantear la primera ecuación. Poner las polaridades, ¿no? Las polaridades. Después planteamos las ecuaciones, ajá, pero para plantear las ecuaciones de sumatoria de voltajes, tenemos que saber en dónde sube o en dónde baja el voltaje. Y para hacer eso, tenemos que plantear las polaridades, ¿listo? Entonces, ya ustedes pueden ver acá, miremos esta resistencia de 2 ohmios, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo con que esa es la polaridad para una corriente que va bajando? ¿Alguien cree que no debería ser así? Ahí está bien, ¿no? Ahí está bien. Esperen un momentito. Es simplemente para tener como el chat ahí. Uy, hay 3 preguntas en el chat. Dice, 2, no, es así. No sé cuándo preguntaron eso. Supongo que, bueno, sí, es así. Vamos a tomar la última porque me disculpan por favor, Nicolás, que no mire su opción. Creo que el 2 se refiere a cuántas independientes había. Entonces sí, de acuerdo, Nicolás. Yo no sé a qué le está diciendo que no, pero bueno. Y Tomás, sí, es así. Entonces, ¿qué? Bueno, sigamos. Entonces, miren, lo primero, como siempre en ambos métodos, es escoger las corrientes hacia dónde van. En el método anterior, aquí habría 3 corrientes, porque tenemos 3 cables que llevarían 3 corrientes diferentes. En este nuevo método, tendríamos solamente 2 corrientes, porque solamente hay 2 mallas. Lo segundo que se hace en ambos métodos es poner las polaridades en las resistencias. Entonces, aquí aparecen esas polaridades. Miremos esta resistencia 1, pues todos estamos de acuerdo con que esa es la polaridad, porque la corriente va hacia arriba en esa zona, ¿sí? Pero lo que quiero es que le presten atención al cable de la mitad. Este cable es fundamental, ¿sí? Porque resulta que en ese cable, si ustedes se dan cuenta, tenemos 2 corrientes, ¿sí o no? Tenemos la corriente I1 que está a la izquierda y la corriente I2 que está a la derecha. Entonces esas resistencias van a tener 2 polaridades, una correspondiente a la corriente de la izquierda, otra correspondiente a la corriente de la derecha. Este es el costo que ocurre en este método, que ustedes van a tener algunos cables, algunas zonas donde se superponen las 2 corrientes. Y Profe, pero no se puede invertir. ¿Cómo así invertir? O sea, que cambiarle la dirección a la corriente que no vaya en el sentido de las manecillas de reloj, sino en contra para que queden con la misma polaridad. Sí, también, eso, pero entonces lo debíamos haber hecho desde el principio, ¿sí? Pero sí, claro, se puede hacer.
Pero pues digamos que es porque este circuito es muy sencillo, pero si tuvieras 3 mallas, inevitablemente vas a tener casi que a todo el mundo compitiendo en alguna zona. Pero sí se puede hacer. O sea, tú puedes escoger, por ejemplo, I2 en la otra dirección para que ahí no compitan las corrientes, sino que se sumen. Eso se puede hacer. Ajá, eso es Ah, ok, verdad. gracias. Sino que nos estamos basando en el dibujo que ya nos pusieron. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, en este caso quedaron compitiendo y esto implicaría en ese cable de la mitad, perdón que me borré aquí una cosa, eso implicaría que en el cable de la mitad, la corriente total, en ese cable de la mitad, es una competencia. Es o I1 menos I2, o es I total en el cable de la mitad, es I1 menos I2 o es I2 menos I1. ¿Cuál de las dos ustedes escogerían? Porque en ambos casos están compitiendo. Cualquiera se puede, ¿no? Cualquiera se puede, pero nos va a dar con signo menos, ¿cierto? Entonces, se puede escoger cualquiera, pero miren, aquí lo que estamos diciendo es, si escogiéramos esta primera, lo que estamos diciendo es que estamos cogiendo como positiva la dirección de I1, o sea, que estamos asumiendo que la corriente realmente va hacia abajo. En esta primera, estamos escogiendo hacia abajo como la dirección positiva. En cambio, si escogiéramos esta segunda versión, estamos diciendo que la dirección positiva es la de I2, o sea que estamos diciendo que la corriente total debería ir hacia arriba. ¿Está bien? Si digamos escogiéramos la corriente, la segunda versión, esta, o sea que estamos asumiendo que el de dirección positiva de la corriente total es hacia arriba, y eso nos da negativo, ¿qué quiere decir? Que la corriente total va hacia abajo. Entonces pueden escoger el que quieran, pero tienen que interpretar el signo. Y el signo se da, ¿cómo sabemos la dirección positiva que escogimos? Por el primer término que ustedes escogieron. ¿Entendido? Díganme si no. Sí, sí, profe. Sí, profe, sí. Listo, muy bien. Entonces voy a borrar un poco de todo este rayonerío que he hecho. A ver si se puede hacer algo más eficiente. No, mentiras. Sigamos acá. Qué pena, es que de todas maneras esto es Ancient Technology, lo que estoy usando. Listo. Entonces, bueno, han visto que los paralelos, o sea, que los dos métodos se parecen, ¿no? En el sentido en el que sí, en ambos tenemos que escoger las corrientes hacia dónde van, perfecto. Hay que tener cuidado es que en el segundo método no hay nodos, o sea, las corrientes no se dividen. Y lo segundo que hemos visto es que también tenemos que escoger polaridades de las corrientes en las resistencias, en los dos métodos. Solamente hay que tener cuidado es que en algunos casos algunas resistencias en donde pasan dos corrientes al mismo tiempo por ese cable, pues van a tener dos polaridades. ¿Entendido? Eso es como lo importante. Y ahora lo que se viene es, de acuerdo a esas polaridades, ahora sí hacer segunda ley de Kirchhoff, sumatoria de voltajes por malla. A veces la gente confunde los dos métodos porque como uno utiliza la sumatoria de voltajes por malla, la segunda ley, tanto en leyes de Kirchhoff original como en este nuevo método, entonces dicen que están utilizando el método de la sumatoria por mallas. La sumatoria por mallas se hace en ambos casos, entonces no están escogiendo el método. El método se distingue es si las corrientes van por zonas de cable o si las corrientes van por las mallas. ¿Entendido? Esa es la diferencia. Si uno les pregunta qué método está usando, pues no decir corrientes, no decir el de las mallas, porque en ambos casos hay mallas. Lo que habría que decir es corrientes por cables o corrientes por mallas. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, para que aprendamos a hablar más claro. Y entonces ahora pues empiezo a aplicar la segunda ley. Aquí igualito, simplemente solo tenemos dos incógnitas, esa es la gran ventaja. Solo tenemos dos incógnitas, eso es buenísimo. Ya nos disminuyó el trabajo un montón. Y como no hay nodos, entonces solo tenemos dos sumatorias. ¿Qué mallas de voltajes podrían escoger ustedes acá? ¿Tienen que ser esas mismas mallas por donde van las corrientes? Sí, ¿no? No, no es necesario. Pero es que la primera respuesta que me dijeron fue sí, no, o sea, las dos respuestas. Porque igualmente no, pues no, se debe poder, independientemente de la Independiente, primera exacto. cuestión. Ajá, independiente de las corrientes donde estén. Recuerden que la segunda ley de Kirchhoff les dice a ustedes
que la sumatoria de voltajes en cualquier malla cerrada tiene que ser 0. O sea que podríamos, por ejemplo, escoger una malla interna y una malla externa, por ejemplo. Si ustedes tuvieran un circuito, por ejemplo, como el que voy a hacer acá, digamos que eso es un camino, vamos a olvidarnos de dónde están las resistencias y eso. Digamos que tenemos este circuito. Ustedes también podrían escoger esta malla así, que no es cuadrada ni rectangular. ¿Y cuánto les da la sumatoria de voltajes ahí? 0. ¿Cuánto le da la sumatoria de voltajes en esta zona? 0. ¿Cuánto les da en este gran rectángulo de acá? 0. ¿Me hago entender? O sea, la segunda ley de Kirchhoff no es que tienen que escoger siempre cuadraditos, bonitos o rectangulitos para que la sumatoria les dé 0. No. La segunda ley de Kirchhoff lo que les dice es la sumatoria de voltajes en cualquier malla cerrada de cualquier forma tiene que darle 0. Eso es un balance que tiene que existir siempre. Entonces, por eso les digo que ustedes acá pueden escoger por lo que quieran. Puede ser malla externa y malla interna, las dos internas, etcétera. Pero solamente dos, porque solo hay dos independientes. Entonces vamos a ver qué están haciendo ellos aquí en este ejemplo. ¿Cuál malla creen que escogieron para que les dé precisamente esta ecuación? La de la izquierda, la interna de la izquierda. La interna de la izquierda, sí señor. Vamos a hacerlo nosotros para ver si nos da igual. Vamos a empezar a caminar, lo voy a hacer con rojo, voy a empezar a caminar así. Y básicamente lo que están haciendo es esto, como seguir a la corriente I1, que no es obligatorio, pero se está haciendo eso. Entonces, en rojo estoy colocando la malla que estamos usando para hacer la sumatoria de voltajes. ¿Listo? De la izquierda. Y ahora tengo que borrar mucho. Voy a ponerme a hacerlo a punticos. Listo. Entonces arranquemos. Vamos hacia allá, caminando. Aquí se sube el voltaje, más 5. Listo. Aquí cae el voltaje, menos un ohmio por I1. I1 es la malla que va la corriente que va por esa malla. Seguimos así. Ay, que yo no sé por qué sigo haciendo esos punticos. Luego seguimos por la otra zona, por acá. Aquí cae respecto a I1, pero pilas, que aquí pasan dos cosas y esto es importantísimo. Miren que respecto a I1, respecto a esta zona, caminando hacia abajo, cayó el voltaje, ¿cierto? Entonces quedaría, digamos, pues escribiremos menos 6 y 1, ¿verdad? Pero miren que respecto a esta otra corriente que va hacia arriba en el mismo cable, ¿qué le pasó al voltaje? Subió, pasó de menos a más. Y entonces sería más 6 por I2. Esta es la clave, o sea, hacer esto bien es la clave de este método. Entonces voy a volver a revisar esa zona. Para que lo volvamos a hacer. Miren, la clave es esta resistencia. Primera pregunta, ¿cuántas corrientes hay en esa resistencia? 2. Hay dos corrientes. 2. Nosotros nos estamos moviendo hacia abajo. Entonces vamos moviéndonos hacia abajo. Entonces, miren que cuando nos estamos moviendo hacia abajo, respecto a una corriente el voltaje cae, que es respecto a I1, y respecto a la otra corriente el voltaje sube, que es respecto a I2. Por esas polaridades. ¿Está bien? Entonces en esa resistencia uno tendrá que escribir cayó respecto a I1, subió respecto a I2. Esto lo que está indicando es que en esa zona, en esa resistencia, tenemos dos corrientes. Y a veces lo escriben ahí, lo ponen como menos 6, factor de I1 menos I2, que es lo que pusieron acá, ¿cierto? Eso fue lo que pusieron ahí. Pero simplemente menos por menos da más, o sea, recuperamos esto que tenemos aquí en esta zona. ¿Está bien? Profe, tú dices eso es porque se toma, por decirlo así, el mismo flujo de I1 como pues el flujo de la corriente. Sí, exacto. O sea, nosotros ahí tenemos que tener en cuenta es que en ese cable neto estamos asumiendo que hay dos corrientes que sumadas nos da la corriente neta. Y entonces para una corriente que va en un sentido cae y para la otra va subiendo. Entonces hay que tenerlas en cuenta las dos. No tendría sentido, digamos, ignorar en esta resistencia de la corriente I2 porque no estamos teniendo en cuenta su efecto. Ah, listo, profe, gracias. Entonces, bueno, esto que les acabo de resaltar en rojo es el peligro, pues es la fuente de error que muchas veces cometen. No tener en cuenta en una resistencia cuando pasan esas dos corrientes. Si ustedes tienen ese cuidado en este nuevo método de tener en cuenta que en una resistencia dada pueden pasar dos corrientes, ya lo tienen todo muy bien. Pero, profe, una pregunta.
Uno Señor. podría factorizar más 6 ohmios por I2 menos I1, o eso Sí, también estaría. sí, lo importante es que se respeten los signos. Muchas veces los ingenieros entonces cogen y botan esta vaina, ponen -6 y 1 menos y 2 que porque van contrarias y no sé qué. Yo, sinceramente, prefiero escribirlas una por una. Y yo simplemente lo que hago es escribir respecto a I, como yo voy caminando hacia abajo, cayó respecto a I1, entonces -6 y 1, pero como voy caminando hacia abajo, subió respecto a I2, +6 y 2. Y después la factorizo como quiera, Ok, gracias. ¿ok? Porque es que a veces cuando votan esto, entonces uno de todas maneras puede cometer el error de que no tuvo en cuenta este menos y cosas así. Pero bueno, entonces lo que les quería hacer harto énfasis, como han visto, es esta parte, la parte de cuando tengo dos corrientes en una resistencia, tengo que tener las dos polaridades ya marcadas y con eso, pues simplemente en mi sumatoria de voltajes tengo en cuenta para cuál sube y para cuál baje, puede ser que para los dos baje, para los dos suba, lo que sea, no importa. Pero hay que tener en cuenta las dos, en esas zonas de cable donde pasan las dos. Este es el costo, Profe, ¿sí? o sea que siempre que hayan dos corrientes por una resistencia se tiene que tener en cuenta el efecto de las dos corrientes sobre la resistencia, ¿sí? Exactamente, exactamente. Y por eso es que nos tocaba poner desde el principio las dos polaridades. Y por eso es que esa resistencia tiene una polaridad, digamos, como en la izquierda correspondiente a I1 y a la derecha correspondiente a I2. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y esa primera ecuación qué significa? La de E1 menos B1 y así, ¿qué significa? De acuerdo a lo que escribieron en el chat, está bien. Simplemente lo que están haciendo es lo mismo. Lo que pasa es que E1, pues es este E1. Y luego dijeron que en la resistencia 1, su voltaje 1 cayó, porque pasó de más a menos. Entonces le pusieron menos B1. Y luego pusieron aquí el voltaje en la resistencia 2, entonces dicen que ahí también cae, pero después lo que están diciendo es que este voltaje 2 es igual a la resistencia que es 6 por I1 menos I2. O sea, esta es la sumatoria de voltajes, escrita directamente como voltajes. Y luego la están reemplazando, o sea, la primera ecuación es la misma segunda ecuación, simplemente que los voltajes en las resistencias se están volviendo a escribir como R por I. Ah, ok, profe, gracias. Ujú. ¿Más preguntas? Listo. Entonces, esta es la parte importante. Y bueno, luego seguimos caminando y aquí cayó el voltaje y por eso se le pone -10 voltios. Y ya volvimos acá a nuestro punto y ya 0. Esta es la parte importante. Si yo paso por en mi camino, en mi malla que escogí para caminar, si yo paso por un sitio donde haya una resistencia con dos corrientes, pues tengo que tener en cuenta las dos corrientes. Por eso desde el principio tenía que haber puesto los voltajes. Y por eso es que les digo que a veces eso es muy útil, no hacer siempre las internas, porque si yo vuelvo a hacer esta interna, vuelvo a pasar otra vez por una resistencia que tiene dos términos y me puedo equivocar. En cambio, si yo hago esta externa, fíjense que en la externa no hay ninguna resistencia con dos corrientes al tiempo, ¿cierto? Entonces puede ser una ventaja. En ambos casos da lo mismo, pero pues uno lo que va haciendo es como aprender formas en las que se hace la vida más fácil. Entonces, bueno, así fue que se sacó esa primera ecuación. Vamos a mirar la segunda ecuación. Esta es la primera que se sacó. Esta segunda ecuación, ¿dónde creen que la están haciendo? ¿En qué malla? La externa, la interna derecha, la interna izquierda otra vez. En la interna derecha. ¿En qué sentido? ¿Y en dónde arrancaron? Arrancaron desde la mitad, desde abajo hacia arriba. Arrancaron en B Sí, y van hacia arriba, o sea, sentido de las manecillas del reloj. El reloj antiguo, ¿no? El de pulseras. El de, bueno, que tiene, ese me entiende, minutero y horario. Sí, todos de acuerdo, ¿cierto? Arrancaron en B, malla interna derecha, y se están moviendo inicialmente hacia arriba. Entonces, en este caso, sube el voltaje. Ojo, ¿por qué no pusieron aquí dos subidas de voltaje si hay dos corrientes? Porque la polaridad en una fuente de voltaje siempre es la misma, ¿no? No depende de la corriente, exacto. Entonces, si hayan 1000 corrientes ahí, la fuente de voltaje sigue dando 10 voltios. Profe, un paréntesis. Yes.
Si en vez de una resistencia hubiera un capacitor, ¿se estaría cargando y descargando al mismo tiempo? Sí, 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 se podría considerar así. Se podría considerar así y también hay una competencia. Finalmente, en la realidad, uno no puede medir esas corrientes individualmente en ese cable de la mitad, uno mide la corriente neta, ¿listo? Pero para esto de las polaridades sí tendríamos que poner eso así, que estaría como cargándose por un lado y descargándose por el otro. Eso implica que hay una competencia. Si esas dos corrientes que están compitiendo, como en este problema, no siempre compiten, pero en este problema sí. Si las dos corrientes tuvieran la misma magnitud, pero estuvieran compitiendo, pues el capacitor no se estaría cargando. Porque el efecto neto, la resta de esas dos corrientes daría cero, ¿cierto? Eso es lo que pasaría. Bueno, entonces la ecuación, la segunda ecuación, se saca de la segunda malla, entonces sube, acá, sube, cuando vamos caminando. Luego aquí, otra vez hay que tener cuidado porque hay dos corrientes, ¿cierto? Entonces sube respecto a I1 porque pasó de menos a más, pero baja respecto a I2 porque pasa de más a menos, que son los signos que quedan aquí. Yo prefiero escribirlos explícitos, o sea, abrirlos, ¿listo? Luego luego aquí baja otra vez, que sería menos 2 por I2, y se acabó. Entonces ahí están las dos ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que tenemos que resolver? Esta que está acá y esta que ya hemos remarcado. O sea, solo son dos ecuaciones con dos incógnitas, que es pues mucho más cortico de lo que había antes. Nos estamos demorando un resto es porque lo estoy explicando con mucho detalle, espero, con tal de que lo entiendan, espero, pero, pero esto es relativamente rápido hacerlo. Y pues de aquí ustedes ya pueden sacar pueden sacar resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces a ustedes les va a dar, esperen, déjenme, yo me devuelvo un momentico a lo que habíamos hecho antes en todos estos rayones. Y C, ¿cuál era? Y C es 1. Entonces aquí les dio que I1 es 1, Profe, una ¿cierto? pregunta. ¿Por qué se invierte el orden de los signos a la hora de multiplicar los 6 ohmios en en la segunda ecuación? ¿Está? Sí, ¿por qué se Hagámoslo. invierte? Cuando vamos caminando hacia arriba, respecto a I1 subió o bajó el voltaje. Respecto a I1, subió. Entonces le pondríamos más 6 y 1, ¿cierto? Sí, Respecto a I2, ¿subió o bajó? bajó. Yo borro esto. Bajó, ¿cierto? Entonces Sí. sería menos 6 y 2. Y que si tú Ok. factorizas aquí menos 6, te quedaría menos 6 y 2 menos I1, que es la forma en la que ellos lo escriben acá. Ah, ok, listo. ¿Sí? Pero a mí no, o sea, yo no sé, de pronto a algunas personas les queda fácil así, pero yo prefiero escribirlas una por una, ¿sí? Y ya, no me pongo a factorizar y a tener el truco que se ve para arriba y para abajo. Esos trucos aquí no me parece que ayuden mucho. Ok, listo. ¿Ok? Entonces, bueno, terminemos. Sacamos que I1, o sea, la corriente que va por acá, así, vale 1 amperio. Sacamos que I2, esta corriente que va por acá, vale 2 amperios. O sea que la corriente, por ejemplo, en R3, ¿cuánto vale? En R3 la corriente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la corriente que pasa por R3? Ustedes miren la figura. ¿Por ahí pasan varias corrientes o solo pasa una? Solo pasa una. Solo pasa una. ¿Cuál? Y dos. I2. Entonces la corriente por R3, ¿cuánto es? Y dos por 2 ohmios. 2 ohmios. No, no el voltaje. La corriente es 2 ohmios. Ah, ok, 2 sí, amperios. 2 amperios, perdón. listo. ¿Cuánto es la corriente que va por R1? Un amperio. 1 amperio, porque es I1, ¿cierto? Y aquí viene la pregunta clave. ¿Cuánto es la corriente que va por R2? Pues las ecuaciones que hicimos, que era I2 menos I1 o I1 menos I2. Exactamente. Entonces aquí la están definiendo como I2 menos I1 porque es que ahí hay dos corrientes. ¿Eso qué está diciendo? ¿Cuál sentido positivo se escogió? ¿Hacia abajo o hacia arriba?
Hacia arriba. Hacia arriba, Hacia sí. arriba porque I2 va hacia arriba y fue el primero que pusimos acá. Entonces estamos escogiendo positivo hacia arriba. I2 menos I1 sería 2 amperios menos 1 amperio, o sea que la corriente total neta que pasa por la resistencia 2 es 1 amperio. Y con eso ustedes ya pueden identificar con las corrientes que teníamos antes. Entonces uno ya puede decir cuánto vale IA, IB o IC en términos de I1 y de I2. Y le va a dar lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, miren, estas expresiones nos dieron la corriente por acá, creo, vamos a mirar, ¿cuándo era que se llamaban? Vamos a mirar cuánto era IC. Toca tratarla bien porque he rayado mucho. IC es como I1, ¿cierto? ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo saben que IC es como I1? Ustedes miran, por ejemplo, este cable acá. En el método anterior dijimos que por aquí va la corriente IC, ¿cierto? Y en el método nuevo estamos diciendo que por aquí va la corriente I1 y no hay superposiciones. O sea que tenemos que IC es exactamente igual a I1. ¿Listo? ¿IC cuánto nos dio? 1. ¿Y cuánto nos había dado I1? 1. Entonces todo coincide. Miren acá, digamos en esta resistencia. IA va hacia abajo e I2 también va hacia abajo, ¿cierto? O sea que tenemos que IA es igual a I2. Y eso nos tiene que dar 2. E IA nos había dado 2. O sea que todo eso está coincidiendo perfecto, ¿cierto? Y luego la resistencia en R3, perdón, la corriente en la resistencia 2, perdón. IB, dijimos que IB iba hacia abajo en este dibujo original. O sea que, ¿qué sentido de corriente estamos escogiendo para IB? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo, ¿cierto? Entonces, IB sería, ¿qué corriente va hacia abajo de las nuevas, de las del método de corrientes por malla? ¿Qué corriente va hacia abajo ahí en R2? I2. I1. No. Ah, sí, Bueno, I1. Perdón. eso sería I1 menos I2. I1 menos I2 nos daría 1 menos 2, o sea, menos 1. Y eso era precisamente lo que tenías por acá, que IB valía menos 1, mírenlo. IB vale menos 1. O sea, uno puede hacerlo por los dos métodos y le van a dar las mismas corrientes totales. De pronto la diferencia van a ser signos si uno escoge las corrientes en la dirección contraria. Pero como tal, las magnitudes le van a dar iguales. Entonces los dos métodos son igualitos, exactamente iguales. Y ustedes lo que tienen que hacer, como si, no sé si se están dando cuenta, es que les estoy dando como herramientas para resolver circuitos, ustedes escogen qué hacer. Digamos que para mí el algoritmo sería, primero reduzco todas las posibles resistencias que no necesito, aunque aquí no se podía, pero lo hago en otros circuitos. Segundo, escojo qué método hacer, si corrientes por malla o corrientes por cable. Corrientes por cable es el original de Kirchhoff que ya aprendimos antes. Corrientes por malla es este método nuevo que estamos viendo hoy. Y tener cuidado simplemente que en corrientes por malla no hay nodos y hay algunas zonas de cable que van a tener dos corrientes superpuestas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero ustedes escogen qué quieren hacer, con cuál de los dos quieren resolver sus sistemas. ¿Está bien? Entonces, para que practiquemos, este es un método, este es un circuito también normalito, los que les puede salir en un examen. Simplemente tiene forma triangular, pero no quiere decir que sea más difícil. Es lo mismo que los rectangulares que están acá. Es exactamente igual a Profe, este. Resuelvan este método con esas corrientes que están ahí, I1 y 2, para obtener esos valores que están ahí abajo. profe, ¿Sí? para las dos primeras ecuaciones de, o sea, las de corriente, se utilizan las mallas independientes, ¿cierto? Sí, siempre las mallas independientes. Y aquí ya ustedes, por ejemplo, ya no les dieron opción de escoger la de afuera, ¿cierto? Para poner una corriente externa. Entonces ya les pusieron las corrientes, ya les pusieron las polaridades, entonces por favor resuelvan esto caminando por las mallas que ustedes quieran para hacer la sumatoria de voltajes. La idea es obtener esas dos respuestas que están ahí abajo. Listo. Para eso tienen, para que planteen esas dos ecuaciones y las resuelvan, pues digamos 4 minuticos, está bien. Entonces háganle, yo voy a parar mi micrófono, pero ustedes pueden hablar en caso de que quieran decir alguna cosa. En este momento vamos a hacer también el ejercicio, por favor vayan todos al chat y escriban su nombre. Entonces, por ejemplo, Juliana Gordillo Espitia, por favor escribe Juliana Gordillo Espitia. O sí, escriban su nombre completo para verificar que sea, porque es que por ejemplo hay un San 56 Men que no sé quién es, entonces necesito que pongan el nombre completo. Y con eso estoy llamando lista porque después yo tengo transcripción.
y es que nos están pidiendo anotar a los estudiantes que no están asistiendo a las clases. Entonces, por eso me toca hacer esta actividad. Y por favor, entonces, pues nada, empiezan a resolver ese problemita. A ver, con el nuevo método. La idea es que lo hagamos con el nuevo método. Profe, ¿puedes poner la Profe, la presentación, por favor? presentación. Gracias. De nada.
Listo, chicos. Entonces, digamos que ya debieron haber planteado como sus ecuaciones. Ya está. A ver, lo primero que hay que hacer, recuerden, escoger las corrientes. Como este es el método nuevo, las corrientes por malla, o sea, en circuitos cerrados. Ahí se las escogieron, no tienen ustedes mucha opción. Yo simplemente acostumbro a poner la dirección en todo lado como para verla. ¿Listo? Lo segundo es poner las polaridades, ahí ya se las pusieron en las resistencias y claramente pues la resistencia 2, estamos en el mismo caso de antes, es una resistencia en donde tenemos dos corrientes superpuestas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y lo tercero pues es la sumatoria de voltajes, aquí no hay nodos, en este nuevo método no hay nodos, entonces solamente hacemos sumatoria de voltajes. Y por ejemplo voy a escoger, seguramente lo que hicieron la mayoría fue escoger las ventanas internas, entonces voy a escoger la ventana interna de la izquierda, y voy a empezar a caminar hacia arriba. Aquí hay unas preguntas, la presentación, profe, y los nombres. Listo. Espero que todos hayan puesto su nombre, por favor, que así es que se llama lista. Y entonces vamos a pararme aquí en el A y voy a empezar a recorrer hacia arriba. Y las ecuaciones que me saldrían sería, cuando voy caminando hacia arriba, cae el voltaje ahí en esa fuente, sería menos 6. Voy a tratar de escribir un poquito más pequeño. Nah, da igual. Menos 6. Luego cuando paso por la resistencia 1 cae y solo hay una corriente, entonces sería menos 2 por I1. Luego sigo así, llego aquí abajo, cae otra vez en esa fuente, será menos 4. Y llegué a la resistencia 2. Al llegar a la resistencia 2, pues tengo dos corrientes superpuestas y tengo que tenerlas en cuenta ambas. Respecto a I1 cayó, entonces sería menos 4, que es la resistencia, por I1. Pero respecto a I2 subió, entonces sería menos 4, que es la resistencia, más 4 ohmios, por I2. Subió. Llegué a B, me voy para A, y ya cerré, entonces esto me da 0. Si la simplifico, menos 6 menos 4, me daría menos 10, menos 2 y 1, menos 4 y 1 daría menos 6 y 1, más 4 y 2. Listo. Eso será lo que tendríamos acá. Y voy a hacer, yo la verdad me voy a simplificar la vida y voy a hacer la malla grande. Voy a caminar por esta malla grande para hacer la sumatoria de voltajes, para no tener que volver a pasar por la resistencia interna. Y al caminar por la malla grande, la otra ecuación que voy a obtener sería, caminando así, yendo hacia arriba, sería otra vez un menos 6, porque aquí cae, luego aquí menos 2 y 1, pero cuando llegue a este triangulito me voy por acá, y aquí cae otra vez, sería menos 6 y 2, y cuando voy por acá vuelve a caer, que sería menos 3, y ya vuelve a mi punto original, igual a 0. Y la simplificación sería menos 6 menos 3, daría menos 9, que serán este y este, menos 2 y 1, menos 6 y 2, igual 0. Y aquí tengo mis dos ecuaciones con dos incógnitas, la despejamos de una, la reemplazamos en la otra, etc. Yo voy a ir simplemente a resolver, bueno, resolvámosla, no seamos perezosos. Una forma fácil de resolver sería coger y multiplicar esta por 3, y miren que aquí, este numerito, este menos 2 se convierte en un 6, ¿cierto? Y entonces yo podría restar las dos para eliminar el I1. O puedo despejar I1 de una y meterlo en la otra, o sea, como ustedes quieran, lo pueden hacer como quieran. Entonces voy a multiplicarla por 3 y me daría, esta ecuación se convertiría en menos 27 menos, menos 27 Profe, pero no lo tenía que multiplicar menos, por menos 3. sí, o la puedo restar, pero sí, es verdad. Puedo multiplicarla por 3 y restarlas, o puedo multiplicarla por menos 3 y sumarlas, que es lo mismo. Entonces, si quieres lo multiplicamos por menos 3, entonces sería más 27, más 6 y 1, más 6 y 2, igual 0. Entonces, esta ecuación y esta ecuación las voy a sumar,
Y entonces daría 27 menos 10, daría 17. Ok, 17. Más 6 y 1, menos 6 y 1 se irían. Más 6 y 2, más 4 y 2. Profe, ¿no sería más 18 y 2? Sí, señor. Toda la razón. Aquí es 18. ¡Ah! Aquí sería 18 acá. Aquí es 18. Muchas gracias. Entonces sería 18 y 2 más 4 y 2 daría 22 y 2. Y esto 0, ¿cierto? Y entonces me quedaría que I2 es igual a menos 17 sobre 22. Y eso me da, eso no se puede simplificar, 17, 0.773, que es precisamente este valor. ¿Ok? Y luego teniendo ese valor, pues lo podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y nos da I1 que nos va a dar pues esto. Esos signos menos simplemente indican que van para el otro lado, las corrientes, y pues tener en cuenta pilas que la corriente total en esta resistencia pues es la resta de esas dos porque están compitiendo, una va para un lado y la otra va para el otro. Y eso es todo. En mi opinión es mucho más corto. Solamente hay que tener cuidado con esas resistencias en donde hay en donde hay superposición de varias corrientes. Y la verdad es que, bueno, aquí estamos haciendo problemas que son los típicos de siempre, pero hay problemas en donde les voy a mostrar más adelante. Por ejemplo, acá, en este problema, con el método nuevo, les salen a ustedes 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Quieren saber cuántas les saldrían con el método antiguo? Miren, un cable, entonces va una corriente por acá. Otro cable por acá, otra corriente. Van 2, 3, 4, ¿sí? Entre los nodos. 5, 6. Con el método antiguo, para este circuito nos saldrían 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Con el método nuevo nos salen 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuál de los dos prefieren? No importa, por los dos les va a dar lo mismo, pero probablemente es mucho más sencillo utilizar el nuevo método. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que lo estamos estudiando, porque en estos problemas gigantes puede ser que les simplifique mucho más la vida. ¿Alguien iba a preguntar algo acá? Miramos el chat. No, listo. Entonces, bueno. Quería como resaltarles eso. Aquí están las respuestas. Este método de voltajes por nodo no lo vamos a hacer. Por favor, no lo estudien. No lo vamos a utilizar. Porque además aquí hay símbolos de... Hay corrientes por... Hay fuentes de corriente. Y esto no lo hemos visto nosotros. Esto es una fuente de corriente, no de voltaje. O sea que por aquí esto lo que quiere decir es que va a un amperio obligatoriamente. O sea, por todo este cable obligatoriamente va a un amperio. Pero no lo hemos hecho. Entonces no nos vamos a meter con fuentes de corriente. Y por lo tanto, por favor, pues no estudien esta parte. Entonces ignoren todo eso. Y aquí están los circuitos RC que hicimos la vez pasada, ¿sí? Entonces me voy a devolver un momentico a un ejemplito que había ahí antes. Sería útil que ustedes hicieran este circuito para que les dé aplicando el método nuevo, para ver si les da bien. Y quiero hacer este ejemplo, que es un ejemplo en donde ustedes en principio se pondrían de pronto a simplificar a hacer otra vez corrientes por malla y hacer reducciones y no sé qué cosas, y de pronto no es necesario, de pronto solamente conservando la carga, o sea, la corriente, podríamos resolverlo fácilmente. Entonces, miren, lo que dice acá es que hay un divisor de voltaje, o sea, simplemente estamos repartiendo un voltaje. Este voltaje que está aquí de entrada, voy a ponerlo de negro, este voltaje E que está acá, realmente está conectado hasta aquí, hasta la Tierra. Entonces está medido así, y lo estamos dividiendo entre diferentes resistencias ese voltaje. La pregunta para ustedes es, ¿cuánto es ese voltaje de la fuente? Y les están dando corrientes, o sea, no es la de siempre, que a ustedes les daban el voltaje y resistencias y les pedían corrientes. Aquí es al contrario, les están dando corrientes en ciertas zonas y les están pidiendo voltajes. Después les piden cuántos son los resistores, cuánto es RL2, cuánto es RL3 y cuánto es R1, R2 y R3.
les dan unos voltajes en ciertas zonas. Por ejemplo, les están diciendo que acá este voltaje es 24 voltios, que acá este voltaje hacia acá es 48, ¿sí? Y bueno, aquí por ejemplo les dieron las corrientes en ciertas zonas, entonces, ¿cómo lo harían? ¿Se ponen a hacer leyes de Kirchhoff originales o métodos de corrientes por malla, o será que de alguna manera analizando esto resolver más fácil todo? Por lo de la corriente, ¿no? Que la misma corriente que entra, pues es la que sale. Entonces, si de la fuente salen 72 y acá hay 40, pues se resta. Y ya sabemos cuánta corriente hay en R1 y así, ¿no? Exacto. O sea, pilas porque casi siempre a veces uno analizando puede sacar conclusiones antes de seguir. Entonces, por ejemplo, lo que dice Santiago, ¿cierto? Bueno, creo que fue Santiago. Lo que dice Santiago es verdad. Entonces, miren, aquí nos están diciendo que en esta zona están entrando 72 miliamperios. Y si por aquí salieron 40, que son estos mismos 40 que van acá, pues por aquí ¿cuántos irán? 32. 32 miliamperios. Ujú. ¿Listo? 32 miliamperios. Vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, aquí entran los 32 miliamperios. Si por aquí se fueron 12, por acá van 12, por aquí ¿cuánto irá? 20. 20 miliamperios. Si aquí llegaron 20 miliamperios y por aquí se fueron 8, por acá ¿cuánto irá? 12. 12 miliamperios. Y con eso podemos empezar a sacar un montón de cosas. Miren, a ustedes les están diciendo, por ejemplo, que este voltaje de acá es 48, ¿cierto? Este voltaje también es el voltaje que está entre estos dos puntos, o sea, es el voltaje de esta resistencia. ¿Esta resistencia cuánto estará? Tiene que estar a 48, porque mire que aquí está conectado solo por cable y aquí está conectado solo por cable, ¿sí? Entonces está a 48. Y si ustedes tienen el voltaje y la corriente, ¿qué pueden sacar? Resistencia. Resistencia que es igual. Voltaje sobre corriente, ¿cierto? Entonces, RL2 sería el voltaje que es 48 sobre la corriente que va ahí, que es 12 miliamperios, ¿verdad? 48 sobre 12 da 4, y el mili, que es 10 a la menos 3, sube como un 1000, y eso quiere decir que RL2 es 4 kiloohmios. Entonces ya salió ese man. ¿Qué más pueden hacer? ¿Cómo sacarían el voltaje de la fuente? ¿Cómo lo sacarían ahí directamente? Que sería reducir porque hay pues, una serie de paralelos y pues sacar todas las resistencias, reducir y tener Pero la no podemos corriente. reducir. ¿Sabes por qué no podemos reducir? Porque no Porque tenemos RL3, R3, R1, R2. por eso la toca sacarlas porque ya sabemos cuánta corriente pasa y a cuánto voltaje están. Y luego si Eso, las reducimos. exactamente. Pero hay una forma más fácil, pero eso es correcto lo que dijiste, pero hay una forma más fácil todavía. Miren ese lado derecho, la resistencia que está más lejos, RL1. ¿Sí ven que ustedes les están diciendo cuánto vale esa resistencia y cuánta corriente va por ahí? Y miren que esa resistencia está en paralelo, porque miren que todo esto es puro cable, está en paralelo con la fuente. Entonces el voltaje de RL1 es el mismo voltaje de la fuente. ¿Y el voltaje de RL1 cuánto es? 40 miliamperios, ¿cierto? Por 1.6 kiloohmios. Estos dos se nos van, nos da 40 por 1.6, que sería 4 por 16, o sea, 64 voltios. 64 voltios. Ah, sí. ¿Cierto? Entonces esto nos daría 64 voltios, y si esto nos da 64 voltios, y hasta acá van 48, entonces entre estos dos puntos, ¿cuánto debería haber? Si el total es Sí, 64, sí, ¿cuánto debería haber ahí? 16 voltios, ¿no? Ajá, 64 menos 48 nos daría 16 voltios, o sea que en esta zona hay 16 voltios. Y si hay 16 voltios y tienen la corriente, pues pueden sacar la resistencia, ¿cierto? Y así mismo pues se van moviendo por todo lado. ¿Tuvimos que hacer alguna reducción, alguna ley de Kirchhoff, alguna cosa de esas? No. No. Y esto de nuevo es que me gusta hacerlo porque me gusta recordarles que no siempre hay que ponerse desde el principio inmediatamente a reducir, que es lo mejor hasta ahora, o hacer Kirchhoff original, o hacer el nuevo método. No,
antes que nada traten de ver qué más información puede haber que les pueda servir. Traten de identificar cuál es la zona que les interesa, cuál voltaje les están pidiendo, y entonces qué podrían eliminar, qué podrían reducir, qué podrían simplificar. Esa es como la idea. Porque a veces hay circuitos que no requieren hacer todos esos análisis desde cero, sino que uno simplemente pues, puede hacer ciertas simplificaciones. Y eso es todo. Santiago me estaba preguntando al principio de la clase. Por el del Tau que hicimos al final de la clase pasada. Sí, entonces espérese. Debe estar por acá. ¿Cierto? Es una cosa algebraica, realmente. A ver. Entonces Santiago lo que dice es que, ¿cómo carajos yo llegué a esto? ¿Cómo sé que eso estaba? Entonces recuerden que lo que habíamos dicho era que la idea era llegar a esta ecuación y que tenemos que escribirla de una forma en que Q1 queda dividido entre algo que eso le vamos a llamar tau. Lo que tenemos en este problema es Q1 sobre RC y todo esto multiplicado por 1 más R1 sobre R2. Entonces recuerden que lo que tenemos que hacer es dejar a Q1 solito, que no esté siendo multiplicado por nadie, sino que esté siendo dividido. Y esto sería lo mismo que escribir Q1 sobre RC sobre 1 más R1 sobre R2, porque por orejitas ustedes suben esto, ¿cierto? Cuando hacen orejitas lo suben aquí a multiplicar, pero yo lo que estoy haciendo es devolverlo a que quede dividiendo. Y si yo lo escribo de esta manera, pues todo este bicho que está acá es tau, porque es lo que queda dividiendo a Q1. Simplemente es esta cosa que está multiplicando, pasarla abajo para que quede dividiendo. Entonces por eso es que tau es esto. Ah, ok, ya entendí. ¿Ok? Bueno. Entonces, les repito qué es lo que tienen que hacer para el circuito del laboratorio virtual, porque después les voy a dejar este otro taller, que es esta misma técnica, ¿no? Con este nuevo circuito. Lo que tienen que hacer para el actual laboratorio es resolverlo por el método normal de Kirchhoff, pero si quieren pueden tratar de hacer hipótesis de las corrientes. Por ejemplo, decir, como las resistencias son iguales, la corriente se va a dividir por mitades, y entonces se va de esta forma, y ahí pueden tratar de hacer simplificaciones sin tener que sacar ese montonón de corrientes que probablemente les van a salir. Entonces también es válido que por el primer método de Kirchhoff lo hagan haciendo análisis de proporcionalidades, o sea, no tienen que hacer todas las ecuaciones de Kirchhoff. La idea es que lo resuelvan y me den las corrientes por todas las zonas, por todas las resistencias y también los voltajes, que son I por R. La segunda parte es que resuelvan ese mismo circuito, pero utilizando el nuevo método que vimos hoy, que solamente le genera 3 corrientes independientes, es mucho más corto. Y la tercera parte es que implementen ese circuito en Tinkercad y le midan el voltaje, por ejemplo, a la resistencia que está en la mitad del diamante y a una de las dos resistencias, y a una de las 4 resistencias que están por fuera de ese diamante, bueno, que hacen parte del diamante, el borde, y verifiquen si eso que les da es lo que ustedes predijeron a través de sus análisis teóricos. Y ya. Entonces me tienen que enviar que, digamos que el marco teórico de esas cosas es muy reducido porque simplemente las leyes de Kirchhoff, explicar los dos métodos. Me tienen que enviar entonces cómo resuelven teóricamente el circuito utilizando los métodos tradicionales. Segundo, cómo lo resuelven utilizando el nuevo método. Tercero, el link donde implementaron el circuito en Tinkercad. Entonces, cuando yo estoy revisando el informe, lo que hago es darle clic a eso. Tiene que verificar metiéndose en una sección de incógnito que ese link funcione antes de enviármelo, porque yo no voy a tener, o sea, yo voy a ser externo. Profe, una pregunta. Espera. Y entonces lo verifico, yo le doy play a eso y las medidas que ustedes predicen tienen que salirme ahí en el circuito que hicieron. ¿Listo? Y entonces esas son las 3 cosas. Señor. Es que ayer nosotros estábamos como cacharreándole al Tinkercad y sacábamos varios links, pero ninguno servía. Decía que la página había expirado. Entonces pedíamos nuevos y seguía que había expirado en todos los computadores del grupo. Entonces, no sé, digamos, en ese caso qué hacer. Pero miraron los settings del link, de pronto eso era el problema.
Sí, decía que todo el que tuviera el link lo podía ver y modificar. Vamos a ver si de pronto es que les falta de pronto haber indicado algo del tiempo, porque pues ahí son los permisos de edición, pero no permisos de duración, ¿cierto? Entonces vamos a ver un momentico, digamos que yo tengo aquí este circuito que hicimos la vez pasada. Digamos que yo lo quiero compartir. Entonces déjenme ver dónde se hace esa vaina. Supongo que de pronto es acá. Primero que todo, lo voy a poner público. Save changes, pero bueno, déjenme descubrir por dónde es que lo puedo compartir. No sé, ¿será que me toca entrar, tal vez? Profe, es entrar y ahí en la opción, en la esquina superior derecha, dice compartir. Y esperemos a que entre. Y aquí en Share, ¿cierto? Share, invite people, snapshot of your design, ¿no? Invite people. Este man no quiere dejar invitar gente. Después, aproximadamente 336 horas hasta que el link expira. Entonces, pues eso es bastante. Yo lo copio. Voy a abrir una sesión incógnito. Lo pego. Y me está pidiendo entrar. Pero si entro con Google me va a dar la misma vaina. Bueno, pero voy a ver. De pronto yo tengo que estar logueado. Digamos que ustedes me enviaron a mí ese... Está mal. Entonces me enviaron ese link. Yo estoy abriéndolo. Estoy logueándome. Listo. Tan, tan. Y... Vamos, vamos. Ahí está. Y yo lo que haría sería ponerle play nomás y ya está. Entonces sí funcionó. De pronto la única diferencia, no sé si vieron, fue que al principio yo lo puse como público, ¿cierto? Entonces sería revisar eso. Porque aquí pues yo veo, o sea, les creo, aquí no dice nada más, pero miren que aquí me dice que esto, mejor dicho, va a durar hasta que se acabe el coronavirus. Ojalá, ojalá fuera tan pronto, que no creo. Entonces vuelvan a tratar de hacer lo mismo, esto quedó grabado, entonces usted lo verifica para ver si hacen lo mismo y lo pueden verificar que le funcione. Gracias, muy bien Santiago por verificar antes de mandarme el link, porque eso pasa mucho, que mandan un link que no verificaron y pues yo no veo nada y pues es como si no lo hubieran entregado. Siempre verifiquen en una sesión incógnito a ver si se puede ver o no. Profe, qué pena, ¿para cuándo quedó eso, la práctica? Está para el martes de la próxima semana. ¿Y está subido algo a Teams? En Microsoft Teams está el assignment ahí. El mismo que ya habían subido. Sí, yo simplemente borré el del preinforme y les dejé con una nueva fecha, pues el assignment ahí del laboratorio. Listo, profe. Listo. Entonces, con eso terminamos nuestra clase. Eh, la Profe, idea es que ustedes resuelvan circuitos con este nuevo método. Si profe, ustedes, esperen. Si ustedes no resuelven circuitos con este nuevo método, pues va a ser muy complicado que lo entiendan y lo que van a hacer es cuando les toque hacer un circuito, se van a confundir un resto porque no van a poder diferenciar entre la primera técnica que aprendimos con esta nueva técnica y pues nada. Entonces lo que yo les digo es hagan al menos dos circuitos, así de solamente dos mallas, uno con el método antiguo, uno con el método nuevo y los comparan. Si logran hacer eso, van a entenderlos. ¿Está bien? Señor. pregunta con los quizzes y el parcial, ¿cómo lo vamos a llevar? Vamos a hacer un par de quizzes virtuales que más adelante les enviaré como el link. Eso va a ser limitado por tiempo, entonces tienen que hacerlo en cierto tiempo máximo y cosas de ese estilo. No se pueden demorar
2 horas Un haciendo. Kahoot, profe. ¿Qué? Y un ¿Perdón? Kahoot no, por Kahoot no es, no sería. Kahoot serían bonos también, los Kahoots, pero es que esos no tienen tiempo limitado. En cambio, lo que les voy a mandar, que se llama Quizzes, tienen tiempos limitados y cuando ustedes se demoran más de lo que yo les digo ahí que se deben demorar, me sale una información a mí y yo anulo ese punto. Entonces, digamos que es un Kahoot con tiempo limitado, más o menos es así. Em, Qué pena, Sofía, yo no vi la pregunta. Si quieres, después me preguntas con un screenshot por correo. Y, ¿qué más les iba a decir? El parcial se está discutiendo. El parcial se está discutiendo en este momento en el departamento. ¿Cómo vamos a proceder? Obviamente, en el balance de que pues tiene que ser remoto el examen, tenemos que diseñarlo de alguna manera que sea remoto. Entonces, imagínense, digamos, un parcial por Virtual Sabana, con un banco de preguntas suficientemente grande como para que en general las preguntas que le sale al estudiante A no sean todas iguales a las que le sale al estudiante B, y si le salen iguales tengan parámetros diferentes. De pronto se les va a pedir que ustedes, digamos, nos sentamos todos en esa sesión y ustedes me comparten su cámara para yo verlos, para saber que ustedes son los que están presentando el examen. Eso simplemente minimiza la copia, pero no trata no la puede eliminar porque ustedes pues pueden tomarle fotos por WhatsApp y todo eso, compartirlo con esa gente que hace exámenes remotamente, esos profesores que resuelven cosas, pero pues digamos que va a haber un tip de confianza en ustedes también, en que lo van a hacer ustedes, pero pues es imposible, a menos que uno los esté viendo físicamente, pues controlar absolutamente todas las posibles fugas, ¿sí? Entonces, lo más probable es que sea algo por Virtual Sabana, que ustedes tengan que compartir la cámara para que uno los vea que están ahí haciéndolo, ya sea con el celular o con el computador, comparten la visión, entonces ese día les toca peinarse. Eh, y ya, después les diremos, todavía eso se está discutiendo mucho para saber cuál es la mejor manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe, con respecto al circuito, ¿de dónde se sacó el Tao? Esa expresión de dónde se sacó el Tao es de hacer leyes de Kirchhoff sobre ese circuito, ¿no? Sí, sí, eso es lo que hicimos la vez pasada. Hacemos leyes de Kirchhoff y ubicamos la corriente, o sea, despejamos la corriente que va por la zona del capacitor, que esa es la que nos interesa, porque esa es la que lo está cargando. Y al obtener esa ecuación, que es la que tenemos acá, todo lo que esté dividiendo a la carga del capacitor es el tau. Ok, listo. Esa es la idea. De todas maneras, creo que en YouTube, en el canal de YouTube, hay un video antiguo donde se explica esta técnica otra vez, por lo que la de la vez pasada no quedó grabada, para que ustedes la consulten, ¿listo? Pero digamos que con lo que ustedes apuntaron y eso es suficiente. Y pues nada, hacerle. Es en grupo. Los trabajos de laboratorio siguen siendo en grupo. Ustedes pueden utilizar Teams entre ustedes. Pueden compartir entre ustedes la pantalla. Pueden tener un tablero también común donde pueden hacer no solo memes y figuritas, sino pues pueden hacer ecuaciones y hacer los desarrollos. Se pueden compartir archivos de OneNote en donde pueden escribir cosas y desarrollos para entender y discutir entre ustedes. Entonces también la gracia es que ustedes se vuelvan virtuales. Se supone que ustedes son, pues, los millennials, no, ustedes ya son generación Z, pero se supone que ustedes saben manejar muy bien estas herramientas tecnológicas. En general uno se da cuenta pues que ustedes son muy buenos para redes sociales, pero les falta todavía cómo aprender a utilizar esto de una manera más útil. Aprovechen esta oportunidad para que hagan estas cosas virtualmente. Entonces empiezan a editar documentos virtualmente al mismo tiempo, discutiendo por una videollamada o por solo sonido, lo que sea, pero las vainas virtuales, porque eso está hecho también para hacerles fácil la vida. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿recomienda algún software para dibujar los circuitos para que quede bien, bien bonito? Estos que yo dibujo los hago con algo, con LaTeX. Entonces, pues digamos que esto yo creo que se le sale mucho porque tendría que aprender LaTeX. Creo que hay varias herramientas que uno podría utilizar para hacer esos dibujos relativamente bonitos, pero yo casi no las uso porque yo hago esto desde digamos, un software que es para hacer artículos científicos y todo eso. Y bueno,
Déjeme, hay uno que creo que se llama Cooks. Cooks. Quite Universal Circuit Simulator. Y creo que aquí en Cooks, que ustedes pueden descargarlo para Windows, para Linux o para Mac, ustedes pueden hacer esos dibujos. Inténtenlo, ¿listo? Inténtenlo. Yo me imaginaría que pueden haber programas de dibujo que también tienen librerías con símbolos. Otro que yo he visto es que ahorita no recuerdo. Si quieren por ahora, miren, hagamos una cosa. Si quieren por ahora, vean Cooks. Es que yo no tengo Windows, entonces yo no sé qué usar en Windows. Pero por ahora pueden echarle un ojo a Cooks o empezar a buscar acá, ¿no? Draw. Si no estoy mal, Drive tiene un programa para eso. ¿Quién? ¿Drive? Sí. ¿Cómo así Drive? ¿Google Drive? No, no sé, es que no entiendo. Es que uno se mete a Drive y ahí le sale un digamos, cuando no. Ya, ok. Como en la, como digamos, como el Draw de Google. Exactamente, ahí le da la opción, digamos, para, digamos, en programación, cuando no está haciendo los diagramas de flujo, hay una sección de circuitos, si no estoy mal. Bueno, miremos rápidamente. Eso es una muy buena. How to draw in Google Docs. Creo que es draw.io, algo así. Ese es otro, draw.io. Sí, ese es famoso. Pero que no lo puede guardar. Sí, no creo que sea este de Google, quién sabe. Pero draw.io es este. Vamos Sí, a creo guardar en Google que hay Drive. una sección de circuitos, si no estoy mal. Authorize, entonces lo estoy autorizando para que guarde en mi Google Drive. Tengo todavía cuentas viejísimas ahí metidas. Create new diagram. Y acá, engineering, maybe. Sí, aquí están circuitos. Entonces, create. Yes. Podemos ponerlo en otro circuito, pero ahí está. Súper bien. Entonces aquí pueden. Esto me va a servir resto para el parcial. Muchas gracias. Vale, profe, pero de eso es todo. Entonces, miren, ahí pueden hacer los dibujitos más bonitos. Y entonces, digamos, le dan clic aquí al lado, supongo, y sí, miren, ahí están los elementos para que ustedes los puedan añadir y los capacitores y toda la cosa. Esto no simula, ojo, esto no simula los circuitos, creo yo, no creo que simule, solo los dibuja, pero pues eso es lo que están buscando. Entonces pueden utilizar este sistema, ¿está bien? Cooks sí les permitiría simular, pero en este momento, si ustedes quieren simular, tendrían que hacer este dibujo del circuito y luego ir a implementarlo en Tinkercad, en el protoboard como tal, y pues hacerlo. Pilas porque es probable que se les pida algo así, que se les da un dibujo y ustedes tienen que ir a Tinkercad, como va a ser remoto la cosa, se puede hacer eso. Ustedes pueden abrir Tinkercad y hacer ahí la conexión y me lo tienen que enviar y eso hace parte del parcial. Entonces hagan esa práctica, ¿no? Que se les da un circuito y cómo lo conectan en Tinkercad. Lo resuelven, sacan por ejemplo la corriente en ese resistor de 40 ohmios, luego lo simulan en Tinkercad, ponen aquí un amperímetro en serie para medirlo y les tiene que dar esa misma corriente. Y listo. Bueno, muchas gracias por la sugerencia de Draw.io. Muy buena. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, perdón, aquí lo pueden compartir, ¿no? Aquí lo pueden compartir y entonces entre ustedes pueden editarlo en tiempo real y se hacen aquí comentarios como tipo chat y bueno, ahí pueden, digamos, cambiar un poco la forma en que trabajan. Y ahora sí, ¿más preguntas? ¿Nadie? Entonces con esto terminamos. Muchas gracias por su asistencia. Por favor, hagan ejercicios antes de que se les empiece a mandar un montón de actividades que ya se están preparando para hacerlos trabajar más. Entonces empiezan a practicar haciendo ejercicios para que no los coja todo esto muy en pijama, como están. Cuídense mucho, aíslense. Ustedes no necesitan permiso de nadie para cuidarse y aislarse y cuidar hacia sus familias. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego. Feliz fin de Chao, semana. profe, gracias. Chao, Estén muy profe, bien. Mucho gracias. gusto.
Listo, profe, gracias. Que estén muy bien. Con mucho gusto a todos.